tasa de interés, algo que ya preocupa hoy por la foto. Sí, pero además de la tasa de interés de proyectos de inversión, lo que nosotros necesitamos son reformas estructurales. A ver. La Argentina tiene un serio problema impositivo. Bien. Nosotros tenemos una presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal, y aclaro lo de municipal y lo destaco, porque ahora, como se le cayó la recaudación o la coparticipación, han inventado tasas al sector industrial que hace que uno, la verdad, a veces no quiera producir. Bien. Y no quiere invertir. ¿Puedo agregarte tenemos algo? Que trabajarlo. Y sí. que te aparece esa tasa, de pronto te meten alguna tasa en la factura de luz o en algún servicio. Bueno, además de eso, la factura de luz encubren sistemas de recaudación que son confiscatorios y extorsivos. Porque para mí, como empresario, la luz es un insumo. Decirle a la gente que no te conoce cuál es tu sector. Fabrico ropa de cuero, bien, confección ropa de cuero. Bien. Cadena de valor del cuero. Un noble material que tiene una gran calidad en la República Argentina, pero que lamentablemente no hemos logrado industrializarlo en un porcentaje mayor al 4 o 5%. El 90 o 95% se exporta o crudo, y no de este gobierno, sino desde el gobierno de Macri, que se empezó a exportar crudo, o se exporta con algún nivel de industrialización menor. Y después compramos valor agregado bajo, y después compramos la zapatilla hecha en otros países que no cumplen con la normativa de la OIT, mientras que en la Argentina tenemos serios problemas con el sector laboral, en donde la mochila laboral, para que la gente entienda, la mochila laboral son los juicios presentes y futuros. Bien. Y ahora cuando uno tiene que trabajar sobre los juicios presentes y futuros, tiene que hacer, yo además soy contador, tengo que hacer previsiones, por consiguiente tengo que construir un costo sumamente mayor al de mi competencia internacional. Y eso porque tenemos que hacer reformas estructurales impositivas y adecuación y ayornamiento laboral, y sobre todo destruir el curro y el negocio del juicio laboral. El juicio laboral. Reforma laboral, porque algunos lo toman, es equivalente a despido masivo. Ustedes que lo digan al contrario. La reforma laboral, primero ninguna reforma es retroactiva. Claro. Por consiguiente, los derechos adquiridos son derechos adquiridos. Bien. Lo que nosotros promovemos es ayornamiento de los convenios colectivos de trabajo. Hay convenios colectivos, por ejemplo, el de panaderos. Hoy estuve con el Centro de Panaderos del Oeste, que es del 94. Un convenio colectivo del 94. Los hornos que existían y los oficios que existían en el 94 no existen más. Entonces tenemos que ayornar los oficios, la capacitación de los oficios, y nosotros lo que no podemos hacer es que cuando vamos a contratar un empleado, tenemos que saber que cuando tenemos una pyme con 10 años de antigüedad y con 10 empleados dejamos de ser dueños de las pymes. Claro. Lo único que tenemos es un problema. Por eso empezaron a surgir que las pymes pasan a ser sociedades anónimas. Se están dejando de ser pymes a nombre de una persona, las unipersonales. ¿Por qué? Porque mire, el otro día me llama el presidente de una cámara del sector de transporte de pasajeros, estuvo como loco, tuvo que ir a apelar a la Corte Suprema un juicio laboral, 480 millones de pesos, tuvo que poner 480, porque si no, no puede apelar por un despido de un trabajador que estuvo 11 años en relación de dependencia. Imagínense. Esto es solamente la muestra. Nosotros tenemos que entender que los derechos de los trabajadores deben ser garantizados. Ahora, también tenemos que tener y garantizar el derecho de buen empleador. No puede ser que nosotros seamos los malos de la película y los pymes somos trabajadores que nos levantamos a la mañana, generamos trabajo, pagamos impuestos, contribuimos a la sociedad y le damos el primer trabajo al vecino de la esquina. Y a pesar de eso somos todo malo, todos ladrones, y lo único que hacemos es castigar al empleado. No, muchachos. Tenemos muy mal lobby empresarial. Y eso es un error nosotros, como entidades, en donde las entidades, en mi caso pertenezco a una entidad provincial, soy el presidente de una entidad provincial, en donde nosotros tenemos que trabajar primero para elevar el prestigio de ser empresario que genera trabajo. Porque la construcción del trabajo es la construcción del sueño de los argentinos.
Para que haya un nuevo trabajador tiene que haber un nuevo puesto de trabajo. Y si no tenemos las reformas estructurales que necesitamos, no vamos a crear nuevos puestos de trabajo. ¿Vos ves un desacople de lo macro y lo micro? Sí. Yo creo que muchas veces los macros no tienen en cuenta que lo micro tiene otra realidad. Nosotros tenemos otra realidad. A mí el riesgo país me influye. Tirá un ejemplo. El riesgo país me influye con la tasa de interés, pero mi problema es que hay comercios que no abren caja. Pero a ver, y hay días que no abren caja. Escúchame, hago de Neustadt. Hablale a doña Rosa. A ver. A doña Rosa le digo, sí. es necesario bajar la tasa de interés. Sí. Para eso también tenemos que hacer una reforma impositiva, porque cuando vos analizás la tasa de interés, antes de impuestos es una tasa, después de impuestos es otra. Sí. Entonces, tenemos que entender que la República Argentina es un país que muy pocos pagan impuestos, por consiguiente se le cobra mucho a los pocos que pagan. Lo que tenemos que hacer como reforma impositiva es ampliar la base imponible. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. No puede ser que muchos que viven en country y vos ves que tienen autos importados, no paguen impuestos, son monotributistas sociales. Eso tiene que cambiar. Lo que nosotros tenemos que entender que la sociedad necesita la honestidad de nuestro rol en cada uno de los ámbitos en el cual tenemos que actuar. Bien. Entonces, también es verdad, si yo tuviera que pagar, o si tenemos que pagar todos los impuestos, la mayoría de los empresarios te dicen, mirá, es más del 60% de mis ingresos brutos lo que yo tengo que pagar impuestos, porque me ponen impuestos por cualquier cosa. Entonces tenemos que encontrar un sistema en los tres niveles, porque no alcanza solamente con una reforma laboral o una reforma impositiva nacional, cuando en la provincia de Buenos Aires te siguen cobrando percepciones de ingreso bruto en donde todos estamos financiando a la provincia de Buenos Aires, y no con la gestión de Kicillof, con la gestión, esto lo puso Pérez Mitter con Scioli, hace muchos años que puso. Entonces todos los empresarios tenemos plata sin tasa de interés, sin poder recuperar, porque el nivel de percepción es, yo vendo una operación con tarjeta de crédito y a mí me descuentan ingreso bruto 3 veces. Claro. 3 veces, no la puedo recuperar. Entonces, tenemos que reformar eso y también tenemos que reformar las tasas municipales. Para eso nosotros necesitamos que aquellos que administran la cosa pública la hagan con responsabilidad, con honestidad, que yo no dudo de la honestidad, responsabilidad, honestidad, pero fundamentalmente eficiencia. Porque si yo tengo que pagar seguridad privada porque en la provincia de Buenos Aires no tengo seguridad, tengo un problema. Yo estoy de acuerdo con que la baja de la inflación lo que despertó es la ineficiencia de la gestión. Nosotros desde la entidad trabajamos en la eficiencia de la gestión. En una estructura de costos. En una estructura de costos, en la generación de energías alternativas para bajar costo energético, porque ahí entendamos que no solamente hubo una transferencia de recursos del sector productivo hacia el sector de servicios monopolizados y privatizados, sino también que hubo un incremento de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que están colgados en la factura de luz. Pero además de eso, uno de los grandes problemas que nosotros debemos empezar a entender, yo creo en un Estado fuerte, creo en un Estado eficiente y creo en un Estado eficaz. Porque el Estado somos todos, después discutamos el gobierno, pero el Estado somos todos. Claro. Ahora, para eso tenemos que tener diálogo y política. Yo me parece bárbaro y aplaudo que el gobierno empiece a hablar de la pyme. Hasta ahora no hablaba. La verdad que no estábamos dentro de la agenda. Ahora tenemos que empezar a estar en la agenda. Porque estamos pasando un momento difícil. Bien. Difícil porque venimos con un ADN de reconocimiento de inflacionario en donde el negocio era comprar a 90 días y vender a 30. ¿No? O sea, porque uno ganaba con la inflación, solamente con la inflación. Eso nosotros tenemos que saber que hay que trabajar capacitación de los trabajadores, hay que promover eficiencia en la gestión de los recursos y empezar a incorporar herramientas de gestión. Ya no sirve más el negocio administrado en el bar de la esquina. Ahora hay que estar, hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Ahora, el Estado debe acompañarnos, porque para eso pagamos impuestos. Yo he tenido muchas discusiones con funcionarios nacionales, provinciales, municipales, y les digo, mientras que a mí me sigan cobrando impuestos, yo quiero que la plata
que pongo en impuesto vuelva en política pública. Si no, no me cobre más impuestos. El día que hagamos la reforma impositiva y no me cobran el 50% de mis ingresos en impuestos, yo acepto que el Estado se corra de juego. Mientras tanto, el Estado debe estar presente.